Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church Campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y créanme que estoy sumamente emocionado porque hoy continuamos con Bendecido y Quebrantado, un estudio en el libro de Génesis. Y antes de continuar con el mensaje de hoy, tengo dos anuncios muy importantes. Primero es, si ha fallado un mensaje, le invito a que vaya a nuestra página web riveroaks.org, haga clic Campus en español y vea los mensajes pasados. Sé que va a ser de mucha bendición. Y el segundo anuncio es que tenga cuidado porque esta semana y en tiempos pasados han estafado a personas de la iglesia. Y quiero que sepa que aquí en la iglesia, y recomendamos y nadie aquí en la iglesia pide dinero por otro. Así que tenga cuidado, no responda a estos mensajes porque lo más seguro que son personas estafadoras y mucho menos no le envíe dinero. Y bueno, con esto, amén. Wow, primera lección. No le envíe dinero a alguien que no sabe, no conoce el número. Iglesia, siempre es impactante y triste cuando un buen hombre peca. Cuando oigo hablar de un líder cristiano que ha caído, mi respuesta inicial suele ser: no puedo creerlo. ¿Cómo pudo suceder esto? Iglesia, de alguna manera quiero creer que si un hombre ha caminado con Dios durante años, desarrolla inmunidad contra el pecado. Quiero tener la esperanza de que si camino con Dios el tiempo suficiente, llegará el día que la tentación automáticamente me esquive. Pero simplemente esto no es verdad. Esto no es así. Después de caminar estrechamente con Dios durante años, el reconocido evangelista de Inglaterra llamado George Muller solía orar: Señor, no me permitas que me convierta en un anciano malvado. Y la verdad es que no hay una persona aquí, no hay uno de nosotros, no importa cuánto tiempo usted lleve en el evangelio, que no enfrente la lucha constante contra el pecado. Y deseo llevarlos a la historia de Noé, algo parecido a lo que acabamos de hablar. Y los quiero llevar a Génesis capítulo 9, versículo 18 al 28, que dice: los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem y Cam y Jafet. Muy importante, el escritor aquí nos abre un paréntesis para darnos un dato muy importante. Cam es el padre ¿de quién? De Canaán. Recuerde, de estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Nos incluye a nosotros. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó, ¿qué? Un viñedo. El hombre fue evangelista, el hombre fue carpintero porque construyó un barco, fue capitán de barco y ahora ¿qué? Es un agricultor. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. A lo mejor llame este mensaje borracho y desnudo, pero no. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió ¿a qué? A contárselo a sus hermanos, a Sem y a Jafet. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir ¿a quién? A su padre. Mientras lo hacían, miraban ¿para dónde? Para otro lado, a fin de no ver a su padre
desnudo. Continúa la palabra de Dios diciendo en el versículo 24, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. ¿Quién fue el que hizo lo malo? ¿Y a quién maldijo Noé? A su hijo. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem. Aquí vemos que Sem, ¿a quién adoraba? A Dios. Porque aquí vemos que Noé está adorando a Dios. Y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Notemos que Noé había caminado con Dios en un mundo malvado durante más de 600 años. Noé fue el único hombre en la tierra a quien Dios consideró oportuno salvar del juicio del diluvio. Notemos que a Noé se le presentó la oportunidad de iniciar un nuevo comienzo para la raza humana. ¿Y qué pasó? Noé se emborrachó y se desnudó. Notemos que unas personas han tratado de exonerar a Noé argumentando que no sabía acerca de la fermentación, diciendo que se emborrachó accidentalmente. Sin embargo, en la Biblia siempre se presenta la embriaguez y la desnudez de manera vergonzosa y debido a esto debemos concluir que Noé pecó. Y con esto llegamos a mi primera observación. Hasta la gente más espiritualmente madura está, ¿qué? Propensa a pecar. Repito, hasta la gente más espiritualmente madura está propensa a pecar. 1 Corintios 10:12 afirma, si ustedes piensan que están firmes, tengan, ¿qué? Cuidado de no caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Iglesia, cuando se trata de piedad, Noé fue el hombre más justo antes del diluvio. Fue el hombre más justo sobre la tierra. Notemos que siglos más tarde Dios incluye en Ezequiel a Noé como uno de 3 de los hombres más justos de la tierra. Y sin embargo Noé se emborrachó y se desnudó. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Iglesia, la piedad pasada no garantiza la piedad futura. No se construye inmunidad hacia el pecado. Ni la edad ni la madurez brindan protección contra la tentación. Lo que confirma que debemos caminar diariamente y momento a momento en dependencia del Señor. Estás pidiendo la dirección de Dios momento a momento. Estás pidiendo la dirección de Dios momento a momento. Iglesia, el pecado de Noé también nos enseña que a menudo somos los más vulnerables cuando no hay presión. Cuando todo va bien. Notemos que cuando estuvo rodeado de maldad, Noé vivió con rectitud, pero cuando pasó la tormenta y él y su familia fueron los únicos que quedaron en la tierra, Noé cayó en pecado. River Oaks, cuando la presión desaparece, bajamos la guardia. No sé si lo ha notado. River Oaks, la vigilancia constante
es el precio de la victoria sobre el pecado. Repito, la vigilancia constante es el precio de la victoria sobre el pecado. Iglesia, Cam, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos, quienes fueron y lo cubrieron cuidadosamente. Cuando Noé despertó y supo lo que Cam le había hecho, pronuncia una maldición contra su hijo Canaán. En otras palabras, contra su nieto. Y no contra su hijo Cam. Y la pregunta es, ¿qué hizo Cam, pastor? ¿Por qué Canaán es maldecido por el pecado de su padre? Pastor, ¿por qué Noé no fue castigado ya que él fue quien empezó todo esto? Y de las muchas suposiciones, la respuesta más probable, porque hay otras suposiciones, pero la respuesta más probable, creo yo, fue que Cam miró la desnudez de su padre para luego informarle a sus hermanos con lujuria, burla o deleite lo que había visto. Lo que reveló que Cam no sentía vergüenza. No sentía dolor por el fracaso moral de su padre. Aquí vemos a Cam faltarle el respeto a su padre, cuyo honor apresuró a pisotear. Iglesia, la Biblia da gran detalle de cómo los otros dos hermanos caminaron hacia atrás con cuidado para no mirar la desnudez de su padre mientras lo cubrían. Esto acentúa su sensibilidad y reverencia en contraste con el descaro de su hermano Cam. Hasta la gente más espiritualmente madura está propensa a pecar. Cuidado en caer. Y con esto llegamos a mi segunda observación. Todos fácilmente nos podemos volver insensibles ¿a qué? Al pecado. Todos nos podemos volver insensibles al pecado. Iglesia, el pecado de Cam nos muestra que los pecados no parecen grandes. En ese momento pueden tener consecuencias de gran alcance, aunque no parezcan grandes. Y pueden tener consecuencias grandes no solamente para nosotros, sino para nuestros descendientes. River Oaks, un hilo de pecado en un padre puede convertirse en una inundación en sus descendientes. La embriaguez y la incorrección de Noé llevaron a la irreverencia de Cam, y el pecado de Cam condujo finalmente a la corrupción de los cananeos, gente que practicaba un culto orgiástico y sensual de prostitución y homosexualidad. Porque todos fácilmente nos podemos volver insensibles al pecado. ¿Te estás volviendo insensible al pecado? Que si es cómico, pastor. Sí me da risa. Ay, pastor, todo el mundo lo hace. Pastor, el ritmo está bueno. Pastor, ¿qué podemos decir de la aparente injusticia de la maldición de Canaán por el pecado de su padre Cam? ¿Qué podemos decir? Yo hoy quiero tener 4 observaciones. Primero, nos guste o no, debemos reconocer que los pecados de los padres, ¿quiénes son padres? Levante su mano. Gracias. Una gran mayoría. Debemos reconocer que los pecados de los padres, tus pecados, sí afectan a sus hijos y a sus nietos. A veces durante generaciones. Algunos piensan que esto es injusto y por eso rechazan a Dios. Pero sacar a Dios del panorama no resuelve el problema, más bien lo empeora y quita toda opción de esperanza y restauración.
En segundo lugar, debemos ver que las palabras de Noé son más una profecía que una maldición. Noé ofrece un breve bosquejo del curso de la historia mundial a través de sus hijos. Es posible que haya basado su profecía en parte en rasgos de carácter que ya había observado en su nieto. Pero más allá de eso, Noé está pronunciando un oráculo bajo la inspiración de Dios, prediciendo el curso de las naciones, no el de un individuo. Noé no le está poniendo un maleficio a su nieto. Tampoco está prediciendo que los descendientes de Canaán servirían a los descendientes. Bueno, no, él estaba prediciendo que los descendientes de Canaán sí iban a servir eventualmente a Sem y a Jafet. En tercer lugar, para entender esta maldición sobre Canaán, debemos recordar que los cananeos no eran personas inocentes que sufrieron injustamente bajo una maldición impuesta a sus antepasados. Canaán fue un pueblo moralmente corrupto cuyo pecado excedió excesivamente el de sus antepasados. Y aunque Dios ordena todo soberanamente, cada persona es responsable de su propio pecado. Iglesia, cuando Dios ordenó a Moisés que matara a todo el pueblo que habitaba en la tierra de Canaán, lo que Israel nunca llevó a cabo fue para cumplir el juicio de Dios sobre su grave e impenitente pecado, porque era gente malvada. Y en cuarto lugar, necesitamos entender que Moisés, acuérdese, ¿quién escribió Génesis? Moisés. ¿A quién se lo escribió? A Israel, al pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, rumbo a Canaán. Entonces Moisés le estaba escribiendo a un pueblo testarudo, ¿sí o no? ¿Ha leído la historia? Un pueblo bien testarudo, un pueblo desobediente que se inclinaba a volver a la esclavitud. ¿A dónde? A Egipto. Daniel leyó su Biblia. Querían regresar a Egipto en vez de ir a la tierra prometida y sacar a los cananeos. Y por eso es que Moisés escribió el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés escribió el Pentateuco, que incluye Génesis, para mostrarle a Israel el modelo de Dios de bendecir a quienes le obedecen y maldecir a quienes le desobedecen. Moisés deseaba motivar al pueblo de Israel a soportar cualquier dificultad que fuera necesaria para apoderarse de la tierra y protegerse de la contaminación moral de los cananeos. ¿Estás viviendo en desobediencia para maldición? ¿O estás obedeciendo a Dios para bendición? ¿Será que estás esperando la bendición de Dios pero estás en desobediencia? Y después te preguntas por qué Dios no responde a mis oraciones. ¿Estás viviendo en desobediencia para maldición? ¿O estás viviendo en obediencia para bendición? Ahora deseo proporcionar 4 aplicaciones. Número 1. Ten cuidado de no permitir que el pecado de un miembro de tu familia provoque pecado en ti. Repito, ten cuidado de no permitir que el pecado de un miembro de tu familia biológica y espiritual provoque pecado en ti. El pecado de Noé desencadenó el pecado de Cam, el cual desencadenó el pecado de Canaán, que remontó una nación corrupta siglos después. Iglesia, quizás tuviste unos padres alcohólicos, quizás tuviste unos padres abusivos, quizás tuviste unos padres ausentes o muy ocupados. Y es fácil para ti reaccionar pecando tú mismo. Es que mis padres, miren los padres que Dios me dio. Iglesia, quizás tu pareja es egocéntrica y te trata mal. Y es más fácil para ti contrarrestarlo siendo egocéntrico en lugar de responder con el amor de Cristo. Iglesia, quizás
Cuando te sientas ofendido, ya sea en el hogar, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia, es más fácil tomar represalias en lugar de obedecer a Dios. Rocks. Tengamos cuidado de no continuar la reacción en cadena del pecado. Repito, tengamos cuidado de no continuar la cadena de pecado. Le doy gracias a Dios por la vida de mi papá. No lo voy a negar. Es el que saluda, el que lo va a saludar 5 veces antes de que se vaya. Mi papá tuvo un padre, mi abuelo, su papá fue un padre muy responsable financieramente, pero muy irresponsable en su uso del alcohol. Lo cual causó mucha maldición y hasta el día de hoy en muchos de mis familiares. Vive una vida inmoral y le doy gracias a Dios porque mi papá en su adolescencia aceptó una invitación de su abuela, mi abuela Fafina, la mamá de su mamá, a una iglesia evangélica, lo que cambió el curso de su vida, de su matrimonio y de sus hijos. Entonces tú puedes continuar cometiendo los pecados de tu padre diciendo que es culpa de ellos, o puedes cambiar totalmente tu vida y tus descendencias para la gloria y honra de Cristo. Pero acuérdese, es tu decisión. Número 2, si vienes de un hogar cristiano, ten cuidado en no menospreciar tu espiritualidad. Si vienes de un hogar cristiano, ten cuidado en no menospreciar tu espiritualidad. De otra forma lo voy a poner. Si vienes de ser cristiano de otro país y llegas a Estados Unidos, ten cuidado de no despreciar tu espiritualidad. Iglesia, probablemente Cam había ayudado a su padre a construir el arca, mientras los vecinos se reían. Pero su corazón estaba realmente con el mundo y no con su padre. Aunque vio los horrores del juicio de Dios a través del diluvio, se alegró cuando finalmente vio pecar a su padre. En otras palabras, le dio razones para justificar sus propios deseos pecaminosos. Iglesia, si vienes de un hogar cristiano, debes asegurarte que tu fe en Dios sea tuya. Porque la fe de Dios, de tus padres no te va a servir. La fe de tus padres no te va a servir. Iglesia, necesitas confiar en el Señor y obedecerlo porque le temes y quieres su bendición. Y si uno o ambos de tus padres caen en pecado, debes tener cuidado de no reaccionar con más pecados propios. Porque un día, más cerca de lo que tú piensas, le tendrás que dar cuentas a Dios. Y no te vas a poder esconder bajo la fe de tus padres. Y no vas a poder culparlos a ellos. Porque a fin de cuentas, la relación de Dios es personal, no familiar. Número 3. Es importante honrar a tus padres biológicos y espirituales, incluso cuando hayan fallado. Repito, es importante honrar a tus padres biológicos y espirituales, incluso cuando hayan fallado. Pablo nos recuerda el 5º mandamiento en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, cuando dice, nos manda a honrar a los padres y nos recuerda que es el primer mandamiento con una promesa de bienestar y larga vida. Este mandato se aplica a los hijos en casa y a los hijos casados y con hijos, así como Cam cuando despreció a su padre. Porque usted nunca deja de ser hijo de sus padres. Iglesia, el respeto a los padres, incluso a los padres pecadores, que incluye a todos, es clave para el bienestar del individuo, es clave para el bienestar de toda la familia. Y no voy a negar,
Le doy gracias a mi papá porque a pesar de que mi abuelo, de las varias veces que lo fuimos a visitar, una si acaso 2 veces estaba consciente y no estaba borracho, mi papá con todo y eso iba y honraba a su padre. Y nos llevaba a sus hijos a ver a mi abuelo. Y lo bueno de abuelo es que cuando estaba borracho se ponía a regalar dinero. Y nunca se me olvida. Una vez, la vez que yo recuerdo a mi abuelo que no estaba borracho, fue que habíamos llegado de Estados Unidos y mi abuelo no podía manejar porque en una vez él mismo se atropelló. Una vez le llegó a alguien y se salió y la misma camioneta lo atropelló y no podía manejar. Era cojo. Y yo recuerdo a mi abuelo que fue a la casa donde vivíamos a visitarnos y estaba consciente. Y tengo una foto por ahí, algún día mi mamá la va a tener por ahí, una foto de cuando nuestro abuelo, que no estaba borracho, nos fue a visitar, nos abrazó, nos besó y pudimos hablar bien con él. Y oro que Dios me dé la oportunidad de verlo nuevamente. Y bueno, vamos a continuar. Honra a tus padres. Y si están malos, ora por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y que Dios te use a ti para traerlos a los pies de Cristo. Padres espirituales y padres biológicos. Pero esto también puede incluir a lo mejor unos pastores pasados que tuvimos. Número 4. Cuidado con los peligros del alcohol. Cuidado con los peligros ¿de qué? Del alcohol. Esta es la primera mención del vino en la Biblia. Y la verdad es que no es algo bonito. Un hombre piadoso como Noé quedó atrapado por su sutil pero potente influencia. Emborracharse resultó en vergüenza, maldición y esclavitud. No sé si lo ha notado que sucede con frecuencia. ¿Verdad que la gente borracha normal con frecuencia pasa vergüenza, trae maldición y muchas veces son esclavos al alcohol? Iglesia, la Biblia no prohíbe el consumo cuidadoso del alcohol. No lo prohíbe. Pero sí advierte repetidamente sobre los peligros de abusar del alcohol y condena la embriaguez como un acto de la carne, advirtiendo que quienes se embriagan no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Pero usted decide. ¿Quién decide? Usted. Y aunque la Biblia no prohíbe el consumo del alcohol, lo que sí puedo asegurarle es que en más de 13 años como pastor de esta iglesia, no he visto a una familia quejarse porque no consume alcohol. Todavía no he visto eso. No he visto que a una familia se le complique más la vida, su matrimonio y sus finanzas porque no consume alcohol. Pero es su decisión. Usted decide. Proverbios 23, 19, 21. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con ¿quiénes? Con borrachos, ni qué, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto, ¿qué? Harapos. ¿Saben qué es harapos? Ropa sucia, ropa de tiras. Cuidado con los peligros del alcohol. Y así como el pecado de Noé nos muestra que hasta los más piadosos son propensos a pecar, y así como el pecado de Cam y la maldición sobre Canaán nos muestra cuán fácilmente nos volvemos insensibles al pecado, también podemos aprender algo de Sam y Jafet, como lo es cuando no cedemos a la tentación, porque vamos a ser tentados, no sé si ha dado de cuenta, seremos ¿qué? Bendecidos. ¿Por qué? Por seguir al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 22 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte un qué? Un esclavo de todo lo que decide qué? Obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva ¿a dónde? A la muerte. O puede decidir ¿qué? A obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado porque le está hablando a gente cristiana.
Pero gracias a Dios, ahora ¿qué? Obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Quiere decir que no va a cambiar, no va a cambiar su estatus de esclavitud. Lo único que debemos cambiar es quién es nuestro amo. ¿El pecado o Jesucristo? ¿Quién es tu amo? Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es ¿qué? Es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el ¿qué? Desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Sigue diciendo. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos ¿de quién? De Dios. Ahora hacen las cosas que llevan ¿a qué? A la santidad y que dan como resultado, ¿qué da? La vida eterna. ¿De quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? ¿De tus pecados o de Dios? Iglesia, usted no tiene que ceder a la tentación. Cuando Cam se acercó a sus hermanos y les contó la condición de su padre, fácilmente ellos se hubieran sumado a la burla. Pero en cambio temieron a Dios, respetaron a su padre y por eso no pecaron. Iglesia. Tomar té. Si deseas la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre tus nietos, mi respuesta es sí, yo la deseo. Yo la deseo. No cedas al pecado. No cedas al pecado porque te esclaviza fácilmente. Y mejor entrégate a Dios como un esclavo de la justicia de Dios. River Oaks, ¿te cuesta vivir en obediencia? A mí sí, no lo voy a negar. Entonces reconoce que eres débil. Reconoce que eres propenso a pecar. Y cuando haces esto, esto te impulsará a depender de Dios y a tomar decisiones sabias que te posicionarán en lugares y con amistades donde se te hará más difícil entregarte al pecado y más fácil obedecer a Dios. Porque si dices conocer a Cristo, tú puedes vivir con santidad y obediencia a Dios. Escuché esta historia de un hombre que acudió a su pastor para hablarle de un problema de pecado crónico en su vida. Este hombre reveló toda la triste historia en detalle. Le contó a su pastor hace cuánto tiempo había sucedido. Le contó a su pastor cómo cayó en el pecado y todas las cosas que intentó hacer para dejar ese pecado. Él reveló que había acudido a muchos consejeros y que le habían dado un diagnóstico y explicado muchas cosas. Pero nada había funcionado. Él seguía en su pecado crónico. Finalmente, cuando dejó de hablar este hombre, le pregunta al pastor, pastor, ¿qué recomienda usted que yo haga? Y el pastor, sin pensarlo dos veces, le dijo, deja de pecar. Deja de pecar. Algunos de ustedes ya no necesitan consejería, lo que necesitan es obedecer la palabra de Dios. No estoy en contra de la consejería, pero algunos lo que necesitamos ya dejar el pecado. Iglesia, todo cristiano, si usted se considera cristiano, usted tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Todo cristiano debe vivir dirigido por el Espíritu Santo. Y todo cristiano debe evidenciar el fruto clave del dominio propio que el Espíritu Santo te da. Amén. Y por eso el decidir diariamente no pecar es posible y es esperado. Y ya para ir terminando, ¿has reconocido
que eres un pecador en necesidad de un Salvador? Hermano, yo diariamente tengo que reconocer esa gran verdad en mi vida. ¿Has reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador? En otras palabras, Jesús, recibo tu salvación, pero también tú eres el que manda. River Oaks, Cristo vino a liberarnos del pecado. Entonces, si lo conoces, puedes dejar de pecar. Y estoy seguro que algunos aquí necesitan hacer eso. Porque has estado jugando con el pecado. Y necesitas confrontar el pecado lo antes posible. Porque como usted ya sabe, el amor de Dios es eterno. Pero su paciencia no. Entonces, iglesia, ¿de qué necesitas arrepentirte? ¿De qué necesitas arrepentirte? Pide perdón y arrepiéntete. Entonces, iglesias, ¿qué necesitas dejar de hacer? Hoy, déjalo de hacer. Entonces, iglesia, ¿qué necesitas comenzar a hacer? Comiénzalo a hacer. Obedece la palabra de Dios. ¿Realmente deseas la bendición de Dios para ti, tus hijos y tu descendencia? ¿Realmente? ¿Realmente deseas la bendición de Dios para ti, tus hijos y tu descendencia? ¿Sí o no? Amén, amén.